Era la fiesta de sus 55 años y Julia Moreno estaba a punto de recibir el regalo más cruel de su vida. Había pasado semanas organizando aquella velada en la mansión que compartía con Roberto desde hacía 30 años, con los globos dorados y blancos, la tarta de 3 pisos, los invitados más importantes de la alta sociedad madrileña. Pero cuando levantó los ojos hacia su marido, lo vio abrazado a Valentina, su secretaria de 28 años, de una manera que no dejaba lugar a interpretaciones. Todos lo vieron, todos lo entendieron, y cuando Roberto, delante de 150 invitados, anunció que quería el divorcio porque había encontrado una mujer más joven que le hacía sentirse vivo, Julia sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras veía al hombre por quien había sacrificado todo bailar con otra mujer en su fiesta de cumpleaños. Ese fue el principio de su fin, pensó, pero se equivocaba. Ese fue el principio de su renacimiento. Y 3 años después, cuando Roberto se presentó en su puerta de rodillas, suplicando volver, Julia le dio una respuesta que nadie esperaba. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Julia Fernández había conocido a Roberto Moreno cuando tenía 22 años y era una joven licenciada en filología con el sueño de convertirse en escritora. Él tenía 25, era ambicioso, encantador, con esa seguridad de quien sabe que está destinado a grandes cosas. Se habían conocido en una conferencia universitaria en la Complutense de Madrid, él ya asistente de un importante catedrático de economía, ella sentada en primera fila tomando apuntes para un artículo que nunca escribiría. Roberto la había notado enseguida, con su pelo castaño y sus ojos inteligentes que brillaban de curiosidad. La había invitado a tomar un café, luego a cenar, luego a pasar el resto de la vida juntos. Julia se había enamorado de él con esa entrega total que solo los primeros amores saben inspirar, ese tipo de amor que no hace cálculos, que no lleva la cuenta, que lo da todo sin pedir nada a cambio. Se habían casado un año después, en una pequeña iglesia de pueblo cerca de Segovia, donde había crecido Julia. Ella había renunciado al doctorado que le habían ofrecido para seguirle a Madrid, donde Roberto había encontrado trabajo en un gran banco. Había renunciado sin remordimientos, convencida de que el amor era más importante que cualquier carrera, que construir una familia era la novela más bonita que podía escribir. Los primeros años habían sido difíciles, pero felices. Roberto trabajaba 12 horas al día para hacer carrera. Julia sacaba adelante la casa, con un sueldo de profesora sustituta que apenas cubría las facturas. Cuando llegaron los hijos, primero Marcos y luego Alejandra, Julia había dejado el trabajo para dedicarse a ellos por completo. Había sido una decisión tomada entre los dos, o al menos eso creía ella. En realidad había sido una decisión tomada por Roberto, que le había hecho entender sin muchos rodeos que un hombre en su posición necesitaba una esposa en casa, no una que corriese detrás de una carrera. Julia había aceptado, siempre había aceptado todo lo que Roberto decidía, convencida de que era por el bien de la familia, convencida de que él sabía mejor que ella lo que era correcto. Había criado a los hijos prácticamente sola, porque Roberto siempre estaba en la oficina o de viaje de negocios. Había organizado cenas de trabajo perfectas, había sonreído a las esposas de otros directivos, había aprendido a ser invisible de la manera correcta, presente pero no invasiva, elegante pero no llamativa. Y mientras tanto Roberto había ascendido, peldaño a peldaño, hasta convertirse en consejero delegado de una de las sociedades financieras más importantes de España. Había comprado la mansión en La Moraleja, los coches de lujo, la ropa de marca. Había construido un imperio, y Julia había estado a su lado en cada momento, sacrificando sus sueños, su juventud, su identidad para permitirle brillar. A los 55 años, Julia se miraba al espejo y ya no reconocía a la chica que había sido. El pelo seguía siendo castaño, pero mantenido así con costosas visitas a la peluquería. El rostro seguía siendo bonito, pero marcado por arrugas que ninguna crema podía ocultar del todo. El cuerpo seguía en forma, gracias a horas de gimnasio y dietas estrictas, pero ya no era el de una veinteañera. Y en los ojos, esos ojos que antes brillaban de sueños y ambiciones, solo había cansancio y una pregunta silenciosa.
¿Ha merecido la pena? Nunca se había atrevido a hacerse esa pregunta en voz alta. Siempre había creído que el matrimonio era sagrado, que el amor era para siempre, que los sacrificios serían recompensados. En las noches de insomnio, cuando Roberto estaba de viaje de negocios y ella estaba sola en aquella mansión demasiado grande, se preguntaba si él todavía la amaba, si alguna vez la había amado de verdad, o si solo había sido un accesorio útil en su escalada al éxito. Pero ahuyentaba esos pensamientos, los enterraba bajo la rutina diaria, bajo las comidas familiares y las cenas de representación, bajo la sonrisa que llevaba como una máscara cada vez que salía de casa. Las amigas le decían que era afortunada, que tenía un marido rico y respetado, una casa bonita, hijos estupendos. Le envidiaban la ropa de marca, los viajes, la vida acomodada. No veían las noches pasadas sola, las conversaciones reducidas a monosílabos, la mirada de Roberto que resbalaba sobre ella sin verla, como si fuera transparente. No veían las lágrimas que Julia derramaba en la ducha, el único lugar donde podía llorar sin que nadie la oyera. No sabía que estaba a punto de descubrir cuánto se había equivocado. La idea de la fiesta había sido de Roberto. Quería celebrar los 55 años de su esposa a lo grande, había dicho. Quería mostrarle cuánto la apreciaba después de todos esos años juntos. Julia se había emocionado cuando él se lo propuso. Había pensado que quizás el marido que conocía seguía ahí, bajo la coraza del hombre de negocios frío y distante en que se había convertido. Había pasado semanas organizando todo hasta el último detalle. Había elegido personalmente cada flor, cada decoración, cada plato del menú. Había invitado a 150 personas, todos los nombres importantes de la sociedad madrileña, los colegas de Roberto, los amigos de toda la vida, la familia. Quería que fuera perfecto, quería que Roberto estuviera orgulloso de ella. El día de la fiesta, Julia se había despertado con una extraña sensación en el estómago. No era emoción, era algo diferente, algo que se parecía al presagio de una tormenta por llegar. Había alejado ese pensamiento y se había preparado con cuidado, poniéndose el vestido blanco que había comprado para la ocasión y el collar de perlas que Roberto le había regalado por su 25º aniversario. Cuando bajó al salón de la mansión, decorado con globos dorados y blancos, con las luces suaves y la música en directo, Julia pensó que todo era perfecto. Los invitados llegaban en oleadas, la saludaban con besos y cumplidos, le traían regalos envueltos en papel brillante. Roberto estaba a su lado, sonriente, encantador como siempre, el perfecto anfitrión. Pero había alguien que Julia no esperaba ver. Valentina Ruiz tenía 28 años, pelo rubio que le caía sobre los hombros como olas de seda, un cuerpo perfecto enfundado en un vestido blanco que parecía hecho a propósito para competir con el de la homenajeada. Era la secretaria de Roberto desde hacía 2 años, y Julia siempre la había mirado con esa desconfianza instintiva que las mujeres tienen hacia quien es más joven y más guapa, pero siempre se había dicho que era ridícula, que Roberto nunca la traicionaría, que su matrimonio era sólido como una roca. Aquella noche, la roca se desmoronó. Julia vio a Roberto acercarse a Valentina en cuanto ella llegó. Vio la manera en que sus cuerpos se aproximaron, demasiado cerca para ser apropiado. Vio las manos de él posándose en la espalda de ella en un gesto que no tenía nada de profesional. Vio las miradas que intercambiaban, esas miradas cargadas de complicidad y deseo que ella no recibía desde hacía años. Pero lo peor estaba aún por llegar. Hacia la mitad de la velada, cuando la tarta se había cortado y los invitados habían cantado cumpleaños feliz, Roberto pidió el micrófono. Julia pensó que querría hacer un discurso para ella, decirle algo bonito delante de todos. En cambio, lo que salió de la boca de su marido la destruyó. Roberto anunció que tenía algo importante que comunicar. Dijo que después de 30 años de matrimonio, había comprendido que ya no amaba a Julia. Dijo que había encontrado a alguien que le hacía sentirse joven, vivo, deseado como no se sentía desde hacía tiempo. Dijo que quería el divorcio y que Valentina era la mujer con quien quería pasar el resto de su vida. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. 150 personas que contenían la respiración, que no sabían dónde mirar, que asistían a la humillación pública de una mujer
que no había hecho otra cosa que amar y servir a ese hombre durante 30 años. Julia se quedó inmóvil, con las lágrimas bajando silenciosas por su rostro, mientras veía a su marido coger de la mano a Valentina y empezar a bailar con ella, en su fiesta de cumpleaños, delante de sus hijos, delante de todos. Fue Marcos, el hijo mayor, quien la cogió del brazo y la sacó de aquella sala. Fue Alejandra quien gritó a su padre que era un monstruo, que no quería volver a verle, que le odiaba. Fue aquella noche cuando Julia comprendió que la vida que conocía había terminado para siempre. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Julia. El divorcio fue rápido y brutal, gestionado por los abogados más caros que Roberto podía permitirse. Él lo había planeado todo desde hacía tiempo, había ocultado bienes y movido dinero de formas que Julia nunca habría imaginado. Al final, después de 30 años de matrimonio, después de haber sacrificado su carrera, su juventud, su identidad por ese hombre, Julia se encontró con una liquidación que apenas bastaba para comprar un piso y vivir dignamente durante algunos años. La mansión fue para Roberto, por supuesto, también los coches, las joyas más caras, todo lo que ella había contribuido a construir con su trabajo invisible de esposa y madre. Roberto se mudó con Valentina a un ático en el centro de Madrid, exhibiendo su nueva felicidad en las redes sociales, en las fiestas, en todas partes donde pudiera ser visto. Julia se encerró en sí misma. Dejó de salir, dejó de ver a las amigas, dejó de responder al teléfono. Pasaba los días en la cama, mirando al techo, preguntándose dónde se había equivocado, qué podría haber hecho diferente para evitar lo que había pasado. Perdió peso, perdió sueño, perdió las ganas de vivir. Fueron sus hijos quienes la salvaron, Marcos y Alejandra, que se habían posicionado completamente del lado de su madre, se turnaban para estar con ella. La sacaban de casa a rastras, la obligaban a comer, le hablaban durante horas intentando hacerla volver a la vida. Y poco a poco, muy lentamente, algo empezó a cambiar. Fue Alejandra quien le regaló un cuaderno en blanco, un día de primavera, 6 meses después del divorcio. Le dijo que quizás era el momento de volver a escribir, de retomar ese sueño que había abandonado 30 años antes para seguir a un hombre que no lo merecía. Julia miró aquel cuaderno como si fuera un objeto extraño. No escribía desde hacía décadas, casi había olvidado cómo se hacía, pero aquella noche, sin poder dormir, cogió un bolígrafo y empezó a escribir. No sabía qué, no tenía un plan, simplemente escribió lo que sentía, el dolor, la rabia, la decepción, pero también algo nuevo, algo que no esperaba, la esperanza. Desde aquel día, Julia escribió cada noche, páginas y páginas de palabras que salían de un lugar que creía muerto, palabras que contaban su historia, pero también algo más grande, la historia de todas las mujeres que habían sacrificado a sí mismas por un hombre que no las merecía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Escribía de las noches de insomnio, de las humillaciones silenciosas, de las pequeñas muertes cotidianas que se acumulan en un matrimonio donde el amor se ha transformado en costumbre y luego en indiferencia. Escribía de la vergüenza de haber sido dejada por una más joven, de la sensación de haber sido descartada como un producto con la fecha de caducidad pasada. Pero también escribía del renacimiento, de la fuerza que se descubre tener cuando se toca fondo, de la libertad aterradora y maravillosa de tener que empezar de cero, del descubrimiento de que se puede estar entera incluso sin un hombre al lado, de que la identidad de una mujer no depende del apellido que lleva ni del anillo que tiene en el dedo. 1 año después del divorcio, Julia había terminado su primera novela. No sabía si era buena, no sabía si alguien la leería, pero la envió a una editorial, luego a otra más. Recibió rechazos muchos, pero ella también había aprendido a no rendirse. Y entonces, un día, llegó la llamada que lo cambió todo. La editorial se llamaba Planeta, y la novela de Julia les había gustado tanto que querían publicarla con una tirada importante. No solo eso, querían promocionarla como uno de los títulos estrella de la temporada, convencidos de que la historia de una mujer que se reinventa después de haber sido destruida tocaría el corazón de millones de lectoras. Julia no podía creerlo.
A los 57 años, después de haber pensado que su vida había terminado, estaba a punto de convertirse en escritora publicada. El sueño que había abandonado a los 22 años para seguir a Roberto estaba finalmente haciéndose realidad, y la ironía era que había sido precisamente Roberto, con su crueldad, quien la había empujado a retomarlo. La novela salió en otoño y fue un éxito inmediato. Las reseñas eran entusiastas, las ventas superaron todas las expectativas. Julia fue invitada a festivales literarios, programas de televisión, entrevistas en periódicos. Todos querían conocer a la mujer que había transformado su dolor en arte, que había demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero el éxito del libro no fue lo único que cambió en la vida de Julia. Con la fama llegó también el dinero, mucho más del que Roberto le había dejado con el divorcio. Julia compró un precioso piso con vistas a la Gran Vía. Viajó por el mundo presentando su libro. Descubrió una libertad que nunca había conocido en 30 años de matrimonio. Y luego llegó también el amor. Se llamaba Francisco. Tenía 60 años. Era un catedrático universitario viudo que había leído su libro y le había escrito una carta tan bonita que Julia no había podido ignorarla. Se habían encontrado para tomar un café, luego para cenar, luego para pasear por el Retiro. Francisco era todo lo que Roberto nunca había sido: amable, atento, interesado en ella como persona y no como apéndice de su carrera. Por primera vez en su vida, Julia se sintió amada por lo que era, no por lo que podía dar. Francisco no le pedía que fuera invisible, no le pedía que se sacrificara, no le pedía nada. Solo quería estar con ella, hablar con ella, reírse con ella. Era un amor adulto, consciente, hecho de respeto y complicidad, tan diferente de la pasión ciega e ingenua que la había atado a Roberto. A los 58 años, Julia Moreno era más feliz de lo que nunca había sido. Tenía una carrera que la realizaba, un hombre que la amaba, hijos que estaban orgullosos de ella. Había encontrado a sí misma, esa Julia que había enterrado durante 30 años, bajo las necesidades y los deseos de otro. Se despertaba cada mañana con la sensación de tener un futuro, no solo un pasado que lamentar. Se miraba al espejo y ya no veía una mujer descartada, una esposa abandonada, un fracaso. Veía a una escritora, una mujer amada, una madre respetada, una persona entera, que no necesitaba a nadie para definir su propio valor. Las 55 velas que había soplado aquella noche maldita le parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer. Aquella Julia había muerto aquella noche, asesinada por la humillación pública y la traición del hombre que amaba. Pero de sus cenizas había nacido algo más fuerte, más luminoso, más verdadero. Y entonces, una noche de marzo, sonó el telefonillo. Era Roberto. Julia casi no le reconoció cuando abrió la puerta. El hombre que tenía delante no era el Roberto seguro y arrogante que la había humillado 3 años antes. Era un hombre envejecido, con los hombros hundidos y la mirada apagada, con la ropa que ya no era la de un consejero delegado, sino la de alguien que había dejado de cuidar de sí mismo. Roberto le pidió si podía entrar, si podían hablar. La voz era la de un hombre derrotado, tan diferente del tono imperioso al que ella había estado acostumbrada durante 30 años. Julia dudó un momento. Luego le hizo pasar al salón de su nuevo piso, ese que se había comprado con el dinero ganado con su trabajo, no con el de él. Y Roberto empezó a contar. Dijo que Valentina le había dejado después de 1 año. Dijo que ella nunca había estado interesada en él como hombre, solo en su dinero y en su posición. Cuando Roberto había empezado a tener problemas en la empresa, cuando le habían obligado a dimitir después de un escándalo financiero del que él había sido el chivo expiatorio, Valentina había desaparecido en cuestión de 1 semana. Le había dejado por otro hombre más rico, más joven, más poderoso, exactamente como él había dejado a Julia por ella. Pero no había acabado ahí. Sin Valentina y sin el trabajo, Roberto se había encontrado solo. Los colegas que antes le adulaban ya no respondían a sus llamadas. Los amigos habían desaparecido como la nieve al sol. Incluso los hijos se negaban a verle, todavía furiosos por lo que había hecho a su madre. El hombre que había estado en el centro de todo se había encontrado en los márgenes, invisible como había hecho a Julia durante 30 años. Y luego
estaba el dinero. Roberto siempre había vivido por encima de sus posibilidades, convencido de que el flujo nunca se interrumpiría. Sin el sueldo de consejero delegado, sin los bonus millonarios, había empezado a vender todo lo que tenía. El ático en el centro, los coches, las joyas, la mansión de La Moraleja, aquella donde había humillado a Julia delante de todos, había sido embargada por el banco por deudas impagadas. Al final, el hombre que le había dejado las migajas después del divorcio se había encontrado con menos de lo que le había dado a ella. Había desarrollado problemas de salud, continuó Roberto. El estrés, el alcohol con el que había intentado ahogar los remordimientos, las noches sin dormir. El médico le había dicho que tenía que cambiar de vida o no llegaría a los 70. Pero cambiar de vida era difícil cuando ya no se tenía una vida que cambiar. Cuando todo lo que se había construido se había revelado un castillo de naipes derrumbado al primer soplo de viento. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo que se había equivocado en todo. Le dijo que solo ahora entendía cuánto había sido valiosa, cuánto ella había contribuido a su éxito, cuánto había sido ciego y estúpido al tirar 30 años de matrimonio por una ilusión. Le dijo que todavía la amaba, que siempre la había amado, que Valentina había sido solo una crisis de mediana edad, un momento de locura. Y luego se puso de rodillas delante de ella y le pidió que le perdonara. Le pidió que volvieran a empezar, que le diera otra oportunidad, que volviera a ser su esposa. Julia le miró durante un largo momento. Miró a ese hombre que una vez había adorado, por quien había sacrificado todo, que la había destruido delante de 150 personas el día de su cumpleaños. Miró sus lágrimas, su desesperación, su soledad, y no sintió nada. No sintió rabia, no sintió satisfacción por su caída, no sintió piedad por su sufrimiento, ni siquiera sintió ya dolor por lo que le había hecho. Simplemente no sintió nada, porque ese hombre ya no significaba nada para ella. Julia se levantó del sillón y fue a la ventana, mirando las luces de Madrid que brillaban en la noche. Detrás de ella, Roberto seguía de rodillas, esperando una respuesta que esperaba fuera la que quería oír. Julia empezó a hablar sin volverse. Le dijo que durante 30 años había vivido para él. Había renunciado a sus sueños, a su carrera, a su identidad para permitirle brillar. Había soportado sus ausencias, su frialdad, su manera de tratarla como si fuera parte del mobiliario. Había creído que eso era amor, que eso era el matrimonio, que eso era todo lo que podía esperar de la vida. Le dijo que cuando él la había humillado delante de todos aquella noche, cuando la había tirado como un vestido viejo por una más joven, había pensado en morir. Durante meses había deseado no despertarse por la mañana, desaparecer, dejar de existir. Él le había quitado todo, la dignidad, la seguridad, la confianza en sí misma y en los demás. Pero luego había pasado algo increíble. De las cenizas de aquella destrucción había nacido una mujer nueva, una mujer que no sabía qué era. Una mujer que había retomado sus sueños y los había realizado, que había descubierto ser capaz de cosas que no imaginaba, que había encontrado un amor verdadero con un hombre que la respetaba y la valoraba. Julia se volvió finalmente a mirar a Roberto. Le dijo que lo que él le estaba pidiendo era imposible, no porque no pudiera perdonarle, en cierto sentido ya lo había hecho, no porque quisiera verle sufrir, no le importaba lo suficiente como para desear su sufrimiento. Era imposible, porque la mujer que él buscaba, esa Julia devota y sacrificada que vivía solo para él, ya no existía. Le dijo que quizás, en el fondo, tenía que agradecerle. Había sido su traición, su crueldad, su humillación pública lo que la había empujado a convertirse en lo que era ahora. Sin aquel dolor nunca habría encontrado el valor de retomar su vida, de realizar sus sueños, de descubrir quién era realmente. Le miró a los ojos, esos ojos que una vez la hacían temblar de amor, y le dijo que su respuesta era no. No, no volvería con él. No, no le daría otra oportunidad. No, no tiraría todo lo que había construido para volver a ser la sombra de un hombre que no la merecía. Le dijo que esperaba sinceramente que encontrara la paz, que aprendiera de sus errores, que construyera algo bueno con el tiempo que le quedaba. Pero eso ya no era asunto suyo, ya no. Su vida estaba en otra parte,
con personas que la amaban de verdad, en un mundo que había construido con sus manos y su fuerza. Roberto se fue aquella noche, con los hombros más hundidos que cuando había llegado. Julia no le acompañó a la puerta, no le vio salir. Se quedó en la ventana mirando las luces de Madrid, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. No había triunfo en su corazón, no había venganza satisfecha, solo había paz. La paz de quien ha cerrado un capítulo y sabe que los que vendrán serán mejores. Cuando Francisco volvió a casa aquella noche y la encontró todavía en la ventana, no hizo preguntas. La abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, y se quedaron así mirando la ciudad juntos. Julia le contó la visita de Roberto solo días después, y Francisco escuchó sin juzgar, sin comentar, simplemente cogiéndole la mano como hacía siempre cuando ella necesitaba ser escuchada. Al día siguiente salió su segunda novela. Fue un éxito aún mayor que la primera. Francisco la llevó a cenar para celebrarlo, sus hijos la llamaron para felicitarla. Las lectoras le escribieron cientos de mensajes agradeciéndole por dar voz a sus historias. Y Julia comprendió que la vida no termina cuando alguien te abandona. A veces es precisamente ahí donde empieza. Esta historia nos recuerda que el valor de una mujer no se mide por la edad, por la belleza, por la capacidad de complacer a un hombre. Se mide por la fuerza de levantarse cuando cae, por la capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido, por el valor de elegirse a sí misma incluso cuando el mundo le dice que debería conformarse. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para retomar nuestros sueños, que los capítulos más bonitos de nuestra vida pueden escribirse cuando pensamos que la historia ya ha terminado, y nos recuerda sobre todo que el karma existe, que quien siembra dolor cosecha soledad, y que la mejor venganza contra quien nos ha hecho daño es vivir una vida plena y feliz sin ellos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar, si te ha dado esperanza o fuerza, entonces deja que lo sepan también quienes vengan después de ti. Un pequeño gesto puede hacer que esta historia llegue a alguien que la necesita, alguien que quizás está viviendo su noche más oscura y necesita saber que el amanecer llegará. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.